Buenas amigas y amigos, gracias por estar con nosotros en su programa Tras la Posverdad. Yo, Oscar Pérez, el, el host, como decimos aquí en los Estados Unidos del programa, y en los controles es mi amigo Melvin Hilario. Hoy queremos tratar un tema que es el por qué Ucrania o el gobierno central de Ucrania va a perder la guerra. Pero antes de nosotros comenzar a desarrollar este tema, quiero pedirles por favor que recuerden suscribirse al programa, darle a la campanita y mandar sus comentarios, para que eso mantenga vivo la dinámica entre este programa y ustedes. O sea, yo no soy experto militar y cuántos soldados tiene un lado, cuántos lo tiene otro, la ayuda militar y todo eso. Yo no voy a analizar eso, porque realmente yo creo que al fin y al cabo la potencia relativa entre un ejército y otro no es lo determinante para el resultado de una guerra. Porque si nosotros comparábamos el poderío del ejército militar de los Estados Unidos contra el de Vietnam, no hay comparación. Y eventualmente los Estados Unidos perdió. Sin hablar de la guerra en Afganistán, donde el primer ejército del mundo fue vencido por unos talibanes en pijama y con Kalashnikov, con AK-47. Y eventualmente les tomó 20 años, pero ganaron los afganos. Ahí está el caso particularmente de Siria. O sea, Assad está en el poder hasta el día de hoy. Y el caso, la diferencia entre Yemen y Arabia Saudita, se estaba supuesto que Arabia Saudita, inclusive Arabia Saudita prometió que en 3 semanas iba a ganar la guerra. Y estamos, ¿cuántos? 5, 6, 7 años, 6 años ya en la guerra y ahora están negociando. O sea, que hay un aspecto mucho más importante que cuántas bombas tiene este, cuántos soldados tiene este, cuántos aviones tiene el otro, cuántos misiles tiene el otro, que es el carácter de la guerra. ¿Por qué está un pueblo peleando? Y en el caso particularmente de Ucrania, aquí todo el mundo habla de que los rusos invaden a Ucrania. Pero hay una problemática que nadie quiere tomar en cuenta, pero que se agudizó a partir de la toma en el poder y el derrocamiento del presidente Yanukovych en el 2014. Entonces, en ese instante comenzó una guerra cultural en contra de los rusos, todo lo que era Rusia. El idioma, a pesar de que la Constitución de Ucrania en 1994 establecía claramente que un estatus especial para el idioma ruso dentro de Ucrania. Pero con la llegada en el 2004 de Yushchenko al poder, comenzó una política llamada de ucranización, o sea, de eliminar todo lo que eran los rusos dentro del territorio ucraniano, incluyendo aquellos lugares como Crimea, que pertenecía a Ucrania hasta ese momento, y todo lo que es la zona del Donbass. Melvin, ¿tú puedes poner el mapa, por favor? O sea, en un programa anterior, nosotros analizamos ese mapa. Y yo quiero que ustedes pongan atención a 2 partes específicas. La parte en verde, que fue la parte agregada a Ucrania a partir del 1939, y la parte en azul, que fue la parte agregada a Ucrania por parte de la Unión Soviética por Lenin en 1922. Y sin contar la parte de abajo, que está en morado, que fue agregada por Nikita Khrushchev en 1954. O sea, esas 2 partes nunca han sido esencialmente ucranianas. Aunque el movimiento del que estuvimos hablando hace un par de semanas de independencia, de ucranización, siempre estuvo en lo que es la parte verde, por eso siempre fue parte de Polonia. Entonces,
Lo que pasó en el 2014 fue que un movimiento que había surgido a finales del siglo, del siglo antepasado y principios del siglo pasado, en esa región en verde, que no pertenecía a lo que era Ucrania o la pequeña Rusia dentro del Imperio Ruso, comenzó un movimiento nacionalista. El concepto de ese movimiento nacionalista, que era ajeno a todo el resto de Ucrania, que es la parte que está en amarillo, la parte que está en mamey o en orange, la parte que está en azul y la parte que está en morado, ese movimiento nacionalista era completamente ajeno en toda esa parte de Ucrania. Entonces, en el 2014, es ese pensamiento que llega al poder a Kiev a través del golpe de Estado en contra de Yanukovych, que lleva al poder a esa persona que no le importa lo que pase con Ucrania, es basado en el odio a los rusos. Y a pesar de lo que dice la Constitución de Ucrania, esas personas comenzaron a intentar eliminar todo lo que es ruso o de lo que es la historia y de lo que es la existencia del pueblo ucraniano, a pesar de que toda la gente que vive mayoritariamente lo que está en azul y lo que está en morado se consideran a sí mismos rusos, su idioma de habla es ruso, toda su cultura y todo esto es ruso. Entonces a esa persona que vive en esa zona se le quiso quitar de sus derechos culturales. E inclusive se llegó al extremo de crear lo que se llama la policía idiomática. Si usted va por la calle y usted está conversando con su esposo, con su hijo en ruso, pues a usted le metían una multa. Pero si era español, inglés, francés, alemán, no importaba, eso era correcto. En medio de la guerra, hace 3 semanas, la Rada, con lo que es el Congreso ucraniano, pasó una ley prohibiendo cualquier literatura en ruso o libros publicados en Rusia, llegando al colmo de que todas esas personas que ven en la parte morada, que es donde está la guerra ahora, que si usted, aunque su idioma original sea el ruso, y usted quería leer la literatura con la que usted creció, que son sus padres, en ruso ya usted no puede. Usted si quiere leer a Pushkin, o a Dostoyevsky, o a Tolstoy, tiene que leerlo en un idioma que no sea el ruso. O sea, yo como ruso no puedo leer literatura en mi propio idioma, prohibido por ley. Lo que significa que el gobierno ucraniano va a destruir 100 millones de libros. 100 millones de libros que hay en Ucrania en ruso. Prohibido todo lo que tenga que... O sea, ya los rusos que viven en Ucrania, que son la mayoría en esa parte azul en el mapa, y claro, la mayoría absoluta en la parte morado, esa gente se le han quitado sus derechos culturales. Y ese es el carácter de la guerra para ellos. Para ellos, ellos no están peleando por que los rusos lo invadieron. Ellos ven a los rusos como sus hermanos que vienen a ellos a darle el derecho a hacer lo que ellos han sido por siglos, rusos. Se prohibió ser ruso ucraniano. Y ese es el carácter de la guerra para ellos. Y por esa razón es que usted no ve a Zelensky hablándole a la gente del Donbass diciendo levántense, luchen en contra de los ocupantes. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Acaban de pasar diciendo usted no tiene ningún tipo de derecho cultural en Ucrania. Claro, los ucranianos quisieran, como Zelensky lo dijo abiertamente, que el que no le guste Ucrania que se vaya. Váyanse para Rusia. O sea, abandonen todo su legado cultural, todos los aportes que ustedes han hecho en toda esa zona, porque ni Odessa, ni Kharkov, ni Mariupol, ni toda esa zona de la costa no fueron construidas por los ucranianos. Eso fueron construidas por los rusos. Ahí hay sangre
en la Segunda Guerra Mundial, en las guerras napoleónicas, en todo eso, es sangre rusa. Los que han defendido durante todas las invasiones esa zona, los que murieron por millones, 6 millones de ucranianos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial, fue defendiendo esa Ucrania. Lo que ellos consideran que es su territorio. Fue defendiendo a Kharkov, defendiendo el derecho a hacer lo que ellos son. Yo les recomiendo a las personas que quieren tener mucho más información, desgraciadamente yo no he encontrado una versión en español, es un periódico que se llama The Postil Magazine. The Postil, no sé lo que hablan en inglés, es THE, Postil, que es un artículo un poco extenso, escrito por Jacques Baut. Yo les recomiendo a las personas que busquen los comentarios, porque Jacques Baut es una persona de origen suizo que trabaja para la OTAN y que fue encargado como parte de control de las armas cortas de trabajar en Ucrania a nombre de las Naciones Unidas. Y es frente a sus ojos que todo eso pasó y él vio punto por punto cómo se fue levantando el ejército de oposición en el Donbass, diciendo nosotros tenemos derecho a tener la cultura, a hablar el idioma que nosotros tengamos. Entonces, es ese carácter de la guerra lo que va a permitir que ellos vayan a ganar. No es porque los rusos intervinieron. Claro que la intervención de Rusia es una gran ayuda. Pero tanto Rusia como el ejército de Donbass saben por lo que están luchando. Ellos están luchando por el derecho a existir, por el derecho a ser rusos. Es por eso lo que ellos están luchando. La otra parte, simple y llanamente está luchando para ser el amiguito de Occidente. Para hacer lo que el otro quiere. Para defender los intereses de los Estados Unidos, que no le importa Ucrania. Ni lo que le pasa a los ucranianos. Pero está dirigiendo el país personas que son prisioneros de la dependencia con Estados Unidos y de una concepción genocidia de lo que se llama ser ucraniano. Gente que no tiene ningún tipo de conexión con la mayoría absoluta de los ucranianos que viven en todo el resto de Ucrania, menos en esa parte alrededor del Lvov, que se encuentra en la parte extrema occidental de Ucrania. Entonces, es el carácter de la guerra lo que predetermina quién gana y quién pierde. Gracias por su atención. Recuerden, por favor, suscribirse, darle a la campanita y dejar sus comentarios. Si quieren cualquier tipo de información, mándenme un comentario y yo le puedo mandar un link al artículo del señor Jacques Baut. Gracias y hasta la próxima.